La Cámara del Consejo Galáctico era una obra maestra de arrogancia, una joya flotante de autoimportancia enclavada en el núcleo de Andrómeda. 100 especies alienígenas llenaban el gran salón. Sus voces zumbaban en oleadas disonantes de exceso de confianza. En el centro de todo, el gran ministro Tool permanecía con expresión perpleja. Su piel azul pálido brillaba bajo el resplandor artificial de los anillos de iluminación del Consejo. Era, según todos los indicios, un ser paciente. Había escuchado el ascenso y la caída de innumerables civilizaciones que supervisaban la inducción de especies recién descubiertas y rara vez se veía perturbado por criaturas inferiores, excepto los humanos. Los humanos eran una anomalía que encontraba casi insultante. Los primitivos se llaman a sí mismos Homo sapiens, declaró mientras hojeaba un expediente holográfico con deliberado disgusto. Una especie tan imprudente que casi se extinguió a sí misma en múltiples ocasiones. Tiempos antes de alcanzar la infancia interestelar, ondas de risa resonaron en la cámara. Un ser gelatinoso del dominio de los parientes se tambaleaba con diversión. Su núcleo translúcido pulsaba mientras hablaba. Todavía queman combustibles fósiles para obtener energía. Un absurdo consejero. Un delegado reptil del Imperio Zver. Su historia de combate es aún peor. Llevaban consigo mismos, sobre fronteras imaginarias y agravios ritualistas. Primitivo. Autodestructivo. Victoy dejó que la burla se asentara antes de continuar. Nuestra inteligencia sugiere que sus instintos de guerra son reaccionarios, no estratégicos. Carecen de disciplina. Luchan con fuerza bruta en lugar de eficiencia calculada. Descartó el holograma con un gesto de su mano de 3 dedos. No son una amenaza y, sin embargo, se mantuvo cierta precaución. Había habido informes dispersos y fragmentados de humanos. Soldados que exhibían niveles aterradores de resistencia y adaptabilidad, pero los datos, como siempre, podían manipularse. La evidencia anecdótica no significaba nada. Se tomó una decisión: los humanos serían observados, catalogados e ignorados. Debería haber sido simple. El primer error se produjo a las pocas horas del despliegue. El Consejo había autorizado una operación de vigilancia discreta, un protocolo estándar para evaluar civilizaciones preantiguas. Se envió una sonda, lo suficientemente pequeña como para evitar ser detectada, pero lo suficientemente avanzada como para recopilar los datos necesarios. La sonda se desplazó hacia la atmósfera superior de la Tierra, ajustando su camuflaje, escaneando la superficie del planeta con frecuencia. No duró ni 20 minutos. En algún lugar en medio del continente norteamericano, un granjero llamado Earl Simmons vio algo brillar en el cielo, murmuró algo sobre malditos espías del gobierno y disparó a la sonda en el aire con un rifle de caza. La bala no debería haber sido capaz de penetrar su capa exterior, pero lo hizo. De todos modos, el Consejo lo descartó como una anomalía. Luego enviaron una nave de reconocimiento furtiva. Esa nave duró exactamente 1 hora antes de que Internet consiguiera las imágenes. Había aterrizado silenciosamente a las afueras de un lugar llamado Nevada. Su tripulación estaba convencida de que su tecnología de camuflaje los mantendría sin ser detectados. Lo que no habían tenido en cuenta era un grupo de conspiranoicos aficionados armados con cámaras de visión nocturna, wifi y una desconfianza patológica hacia cualquier cosa no identificada en su espacio aéreo. En cuestión de minutos, las redes sociales se inundaron de transmisiones en vivo de extraterrestres confirmados, tendencia global. El radar militar estadounidense detectó la perturbación. Se envió una unidad de respuesta rápida antes de que la tripulación de reconocimiento tuviera tiempo de enviar sus escaneos iniciales. Para cuando el piloto de la nave, un técnico de Zver con exceso de trabajo, envió sus primeros escaneos. Logró activar la baliza de emergencia. Todo el planeta estaba alborotado. Fue en ese momento que el Consejo se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, habían calculado mal. Jack Callahan había pasado los últimos 10 años de su vida volviéndose muy bueno en cosas en las que la mayoría de la gente nunca quiso ser buena. Era un SEAL de la Marina y uno muy bueno. Su historial militar oficial era clasificado, pero si alguien leyera entre líneas, encontraría historias de supervivencia imposible, victorias absurdas y un reguero de cadáveres que se extendía por 3 continentes. Pero si le preguntaban a Jack sobre sus logros, él simplemente decía que era bueno resolviendo problemas. Por eso no se sorprendió cuando llamaron a su equipo a una sala de reuniones de alta seguridad en lo profundo de una base militar no revelada. Un general estaba frente a ellos con los brazos cruzados y parecía poco emocionado. Una enorme pantalla parpadeaba detrás de él reproduciendo imágenes. Del supuesto incidente de Nevada,
Una señal granulada en blanco y negro mostró una nave alienígena claramente visible flotando sobre terreno desértico. Su contorno brillaba mientras luchaba por mantener el camuflaje. Jack frunció el ceño. «Dime que es solo una nueva tecnología ultrafalsa». «Ojalá pudiera», respondió el general. «Interceptamos esta transmisión antes de que la nave se autodestruyera». La sala quedó en silencio mientras una voz alienígena sonaba por los altavoces, áspera y gutural, pero inconfundiblemente inteligible. «El humano no debería habernos visto. Su tecnología es primitiva. Esto no tiene sentido. Solicitar la extracción inmediata antes de que la transmisión se cortara en un repentino estallido de estática». Jack suspiró y se recostó en su silla. «Así que, a ver si lo entiendo, un grupo de extraterrestres apareció. Fueron descubiertos por un tipo con un canal de YouTube. Entramos en pánico y luego, ¿qué los hizo explotar? Ese es el problema». El general dijo: «No sabemos por qué estaban aquí ni qué querían, pero esta no era una visita pacífica. Estaban recopilando datos, estudiando nuestro mundo, y eso significa que volverán». Jack se frotó las sienes. Había pasado años preparándose para todos los enemigos imaginables. Extraterrestres que no estaban en la lista, y sin embargo, la parte de su cerebro que prosperaba con el caos ya estaba en marcha. «Bien», murmuró, «averigüemos quiénes son». El Consejo Galáctico no estaba acostumbrado a ser ignorado durante milenios. Su autoridad había sido absoluta. Cuando observaban una especie, esperaban que permaneciera pasiva, inconsciente y, en última instancia, insignificante. Sin embargo, los humanos habían reaccionado a su presencia con hostilidad inmediata, paranoia inquebrantable y una potencia de fuego verdaderamente irrazonable. La misión de vigilancia había fallado. Su tecnología de camuflaje había fallado y ahora llegaban informes de que el ejército humano había interceptado transmisiones alienígenas. Esto significa que no solo habían detectado la operación, sino que también la habían decodificado. Esto no se suponía que debía suceder. Victor permaneció sentado en un silencio atónito mientras el último informe se reproducía ante el consejo al otro lado de la cámara. La risa anterior se había disuelto en murmullos incómodos. Un estratega Zver se aclaró la garganta. «Quizás los subestimamos». Un diplomático Ketsi se estremeció. «No deberían haber podido hacer nada de esto». Las mandíbulas de RCK chasquearon mientras miró fijamente las imágenes de los humanos desplegando aviones de combate y enviando a las fuerzas armadas tras una nave de vigilancia. Había pasado años estudiando el ascenso y la caída de las civilizaciones. Las reglas eran simples. Las especies inferiores obedecían, las especies inferiores temían, pero a estos humanos no les temían, luchaban, y ahora todo el consejo comenzaba a comprender algo horrible. Se habían reído de la humanidad, pero la humanidad acababa de declarar la guerra. El silencio en la sala de reuniones era denso, del tipo que se instalaba justo antes de que sucediera algo irreversible. Jack Callahan se apoyó en los brazos de acero de la mesa, con los ojos bizcos, alternando entre la transmisión alienígena parpadeante en la pantalla y los rostros inquietos de los altos mandos en la sala. Había estado en muchas reuniones informativas como esta antes de operaciones encubiertas. Las misiones de alto riesgo fueron la decisión equivocada. Número de muertos, pero esto era algo diferente. Pasó su carrera eliminando amenazas que sangraban rojo, como él ahora. Por primera vez, se enfrentaba a un enemigo que sangraba, si es que sangraba. Seguro que no era rojo. El general rompió el silencio. El presidente quiere respuestas. El mando quiere una estrategia. Quiero que me digas si debemos tener miedo. Jack exhaló lenta y deliberadamente. No tengo miedo, señor. Actúo. Volvió a la pantalla, mirando la imagen granulada de la nave alienígena. Algo no le cuadraba. Tenían tecnología que debería haberlos convertido en fantasmas, y sin embargo, los habían atrapado, no solo los habían atrapado, presas del pánico. Fuera lo que fuese, esperaban una misión fácil de entrada y salida y ahora estaban luchando, lo que significaba una de dos cosas: o eran increíblemente arrogantes o nunca se habían encontrado con una especie como los humanos. Jack se apartó. La mesa estirando sus hombros. Necesitamos enviarles un mensaje. El general frunció el ceño. Ni siquiera sabemos a dónde enviar uno. Jack sonrió. Los obligamos a venir a nosotros. La habitación se movió. Los otros oficiales intercambiaron miradas inseguras. Una cosa era reaccionar y otra provocar, pero Jack había pasado demasiados años en el frente como para quedarse sentado esperando a que alguien más diera el primer paso.
Esto ya no era solo reconocimiento, era un desafío. Dime que tenemos acceso a su señal, dijo un oficial técnico. Asintió apenas. Su cifrado está leguas por delante del nuestro, pero hemos descifrado parte de su relé de transmisión. Podemos enviar algo a corta distancia. Nada complejo, eso es todo lo que necesito. Jack se acercó al panel de control. Rodó los hombros. Si los extraterrestres estaban escuchando, quería asegurarse de que recibieran una presentación adecuada. La humanidad se conectó al relé. Sus dedos se deslizaron sobre la consola mientras anulaba el cifrado de salida. Luego escribió una frase: «Sujétenme la cerveza». Un momento después, otra. El general gimió. «Jesucristo». Jack sonrió. «Lo entenderán». Y tenía razón. 3 horas después, en lo profundo del frío abismo del espacio, a bordo del Consejo Galáctico Principal, las alarmas de la nave de mando sonaron por el puente. Victor caminaba furioso de un lado a otro, con sus dedos alargados retorciéndose mientras leía la transmisión humana traducida a su alrededor. Los demás miembros del Consejo miraron boquiabiertos la pantalla, confundidos, horrorizados. «Mi cerveza», repitió uno de los delegados. Con la voz cargada de incertidumbre: «¿Qué significa que no lo sabemos?», espetó Victor. «Pero lo interceptamos a través de nuestro repetidor». Lo que significa que dudó, con la mente acelerada. Los humanos no solo habían descifrado un fragmento de sus canales encriptados, sino que también habían enviado una respuesta directa a través de él. Eso no debería haber sido posible. La complejidad de sus relés de comunicación por sí sola debería haber mantenido a la tecnología humana a décadas de distancia de detectar su presencia, y mucho menos de interactuar con ellos. Y, sin embargo, aquí estaban. La frase en sí misma era un galimatías humano sin sentido, pero las implicaciones, esa era la verdadera pesadilla. Estaban siendo. Se burló uno de los analistas. Un Zver con párpados secundarios temblorosos habló en un tono bajo y ansioso. Hay un patrón con la lingüística humana. Esta frase, «sujétenme la cerveza», aparece en varias transmisiones de sus archivos digitales. RCK told Gyro brusquement. El analista dudó. Parece ser el precursor de un acto de extrema imprudencia. Una oleada de miedo se extendió por la cámara. Las mandíbulas de Toll, de ladrillo, chasquearon con agitación. El ejército humano había sido subestimado una vez. Eso no volvería a suceder. Se volvió hacia su seguridad. La voz del jefe interrumpió los crecientes murmullos. «Desplieguen un equipo de extracción». Recordando a un humano vivo. Jack no se sorprendió. Cuando fueron por él, se sintió decepcionado. El equipo de ataque alienígena había investigado, o al menos creían haberlo hecho. Habían elegido un pequeño pueblo rural para la extracción, pensando que los asentamientos humanos aislados tendrían menos resistencia y menos complicaciones. Lo que no tuvieron en cuenta fue el hecho de que los pequeños pueblos rurales de Estados Unidos no estaban indefensos, y desde luego, no estaban desarmados. Jack estaba a medio beber una cerveza en un bar cuando la primera explosión sacudió la calle. Afuera, todo el lugar quedó en silencio sepulcral. Mientras el polvo caía del techo, las botellas tintineaban en sus estantes. La camarera, una mujer con más tatuajes que pacientes, suspiró: «¿Qué pasa?». Jack dejó su bebida y se ajustó la chaqueta. «Supongo que no soy de aquí». Se puso de pie. Antes de que la segunda explosión golpeara, sus instintos se activaron antes de que su cerebro pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Afuera, 5 elegantes figuras vestidas de negro emergieron de los restos de una camioneta destrozada. Eran altas, fácilmente de 2 metros, con armaduras exoesqueléticas que brillaban bajo el resplandor neón de las señales de tráfico parpadeantes. Rifles de plasma zumbaban en sus manos. Jack apenas tuvo tiempo de apreciar lo absurdo antes de que la camarera volviera a buscar bajo el mostrador y sacara una escopeta suave. «¿Vas a encargarte de esto o qué?», preguntó. Jack sonrió. «No te importa si lo hago». Los extraterrestres se movieron, desplegándose rápidamente en una formación táctica que sugería que habían investigado a fondo los enfrentamientos militares humanos. Lo que no contaban era con que Jack fuera más rápido. Era un borrón de movimiento, lanzándose tras un camión abandonado justo cuando el primer rayo de plasma silbaba en el aire donde había estado su cabeza. Su entrenamiento tomó el control. Analizaban movimientos y predecían patrones. Eran más fuertes, pero no más inteligentes. Y lo más importante, no tenían ni idea de con quién demonios estaban tratando.
El primero cayó antes de darse cuenta de que Jack se había movido. Le arrancó el rifle de plasma de las manos, lo giró y disparó a quemarropa. El alienígena se desplomó en estado de shock. En el segundo y tercer turno, recalibraron su ataque, pero Jack ya se movía. Se deslizó bajo un banco volcado, agarró un tubo de metal desechado y lo estrelló contra la parte trasera de la rodilla de un alienígena. La criatura aulló al desplomarse. El cuarto. Dudó. Jack sonrió con suficiencia. ¿Qué pasa? No estoy acostumbrado a una pelea justa. El alienígena dio un paso. En ese momento, la gente del pueblo abrió fuego. Era un caos absoluto. La camarera disparó su escopeta. Un grupo de lugareños cargó con rifles de caza y, de repente, el equipo de ataque alienígena, la Fuerza Élite, que pretendía capturar a un solo humano, corría por sus vidas. El último intentó retirarse. Jack lo agarró por la muñeca y tiró de él hacia adelante, mirándolo directamente a sus brillantes ojos negros. «Vete a casa», dijo lentamente. Dials K. Eligieron el planeta equivocado. Luego lo soltó. El alienígena se escabulló, activando una desesperada baliza de emergencia. En cuestión de segundos, un portal brillante se abrió en medio de la calle y los invasores supervivientes desaparecieron en el éter. Jack se sacudió la chaqueta. La camarera exhaló Y. Se sirvió otra bebida. ¿Crees que captaron el mensaje? Jack tomó su cerveza sonriendo con suficiencia mientras tomaba un sorbo. Oh, sí, fuerte y claro. El pánico se extendió por el Consejo Galáctico como un virus. Las imágenes de la extracción fallida se reprodujeron en un bucle infinito a través de sus canales seguros. Cada fotograma fue analizado, diseccionado y finalmente se encontraron con incredulidad. Lo que debería haber sido una misión de manual se había convertido en una humillación planetaria. Victor permaneció rígido en la cámara de mando. La mandíbula chasqueó. Frustrado, mientras repasaba el momento en que su equipo de ataque de élite había huido, no contra una defensa planetaria organizada, ni contra la potencia de fuego superior, sino contra un humano y un bar lleno de civiles con armas de proyectiles anticuadas. Era un escenario de pesadilla. La cámara se llenó de murmullos, discusiones silenciosas, un reflejo de la paranoia. Un oficial de inteligencia Zver intentó explicarlo lógicamente, pero su voz se quebró bajo el peso de su propio miedo. Sus tácticas desafían toda la doctrina militar conocida. El humano debería haberse rendido. Deberían haber tenido miedo. No le temen a nada. Otro delegado susurró, ese era el problema. Los humanos no se comportaban como otras especies. Intensificaban la situación, provocaban, convertían un simple encuentro en un campo de batalla antes de que nadie pudiera parpadear. La mente de Big Toll repasaba las implicaciones de que un humano pudiera desmantelar un equipo de ataque de élite con solo armamento improvisado y pura audacia. ¿Qué pasaría si enviaban una respuesta militar real? No iba a descubrirlo. Se giró bruscamente hacia el alto estratega. Su voz, baja y absoluta, movilizó la flota. El silencio invadió la cámara. Alguien contuvo el aliento. El delegado se estremeció. El alto estratega dudó. Sus biocensores pulsaban en señal de angustia. Señor, eso sería un acto de guerra. Los ojos de Big Toll brillaron. Así fuera. Habían subestimado a los humanos una vez. No volvería a suceder en cuestión de horas. La vasta armada del Consejo Galáctico, compuesta por 10.000 naves de guerra, la flota más avanzada del universo conocido, comenzó su aproximación al sistema Soul. Jack Callahan estaba a medio comer una bolsa de cecina cuando su unidad Cal se rompió. La recogió perezosamente. Divertido con los informes que inundaban Internet sobre paletos borrachos que repelían una invasión alienígena. Sí, la voz al otro lado pertenecía a su superior y sonaba significativamente más alarmada de lo habitual. Tienes que ir a la base ahora. Jack arrugó la bolsa. Se puso de pie, así de mal. Empeoró. Minutos después, Jack estaba de vuelta en la misma sala de reuniones de alta seguridad, pero esta vez nadie sonreía con suficiencia. La enorme pantalla en la pared del fondo mostraba algo que debería haber sido imposible: una flota, no un puñado de naves, ni otra sonda furtiva. Una maldita armada. Filas y filas de monstruosas naves de guerra flotaban en el borde del sistema solar, posicionadas como una serpiente enroscada esperando atacar. Eran más grandes que cualquier cosa que la humanidad hubiera construido jamás.
Sus elegantes agujeros negros de medianoche estaban alineados con brillantes runas alienígenas. Sus sistemas de armas zumbaban con una energía que no debería existir. El general se cruzó de brazos, luciendo 10 años mayor. En tan solo unas horas, exigen una rendición planetaria total. Jack levantó una ceja. Bueno, eso es ambicioso. El official técnico trago saliva. Nos dieron 3 horas para cumplir antes de iniciar lo que llamaron una demostración de poder. Jack exhaló. Mirando la pantalla, muy bien, ¿cuál es la jugada? La mandíbula del general se tensó. Estamos trabajando en ello. Jack sonrió con suficiencia. Traducción, no tenemos nada. Nadie está en desacuerdo. RC Catol estaba al timón de su nave de mando, mirando fijamente el distante orbe verde azulado de la Tierra. Sus manos con garras se flexionaron a los costados mientras el cronómetro marcaba las 3 horas. Tiempo suficiente para que los humanos procesen su insignificancia. Tiempo suficiente para que rompan. Se giró hacia su flota. Capitán, preparen la demostración. El capitán asintió rígidamente antes de transmitir la orden. Momentos después, un enorme nudo de terror en el centro de flota activó su arma principal, un dispositivo destructor de planetas que había convertido mundos inferiores en cáscaras humeantes. Esto no pretendía destruir la Tierra, solo recordarles que era posible. Un solo disparo dirigido a una de sus instalaciones lunares inferiores sería suficiente para acabar con cualquier ilusión de desafío. Sin embargo, algo le rondaba la cabeza a RC Catol. Los humanos no respondían, no entraban en pánico, no negociaban, no hacían nada. Un profundo e inquietante temor comenzó a apoderarse de sus entrañas. Entonces, los humanos respondieron. Jack, de pie junto a la consola de transmisión, con los brazos cruzados, observaba cómo el general debatía con el Estado Mayor Conjunto mientras los científicos se apresuraban a encontrar la manera de contrarrestar una flota que podría cristalizar toda su civilización en una tarde. Sus dedos contra la consola metálica, pensando, hicieron algo que nadie esperaba. Extendió la mano, accionó el interruptor de transmisión saliente y escribió, un mensaje que jamás escucharás del Álamo. El general se giró horrorizado. ¿Qué demonios haces? Jack sonrió. Asegurándose de que entiendan lo que sucede cuando acorralas a un tejano, el Consejo Galáctico recibió el mensaje al instante. Victoy miró fijamente la pantalla de transmisión, esperando algo más, esperando algo. Eso fue todo. Esa fue la respuesta humana completa, ni una rendición, ni una súplica de clemencia, ni siquiera una advertencia, solo una referencia a alguna antigua batalla humana. RCK Toy ladró al comando, dame todo lo que tenemos sobre esto. Álamo en cuestión de segundos, los analistas de inteligencia se apresuraron a extraer datos históricos de sus archivos sobre conflictos humanos. Textos e imágenes se desplazaron por la pantalla. Vic leyó, volvió a leer y se congeló. El Álamo no era una historia de victoria, era una historia de resistencia desesperada, era una última batalla, una lucha contra todo pronóstico. Los humanos no se rendían, estaban cavando. Las implicaciones golpearon como un plasma en el pecho. La humanidad comprendió que no podían ganar. Vieron la abrumadora fuerza contra ellos. Reconocieron su debilidad y aún así eligieron luchar. Su respiración se entrecortó. Estaban preparados para morir antes que rendirse. Un sudor frío se formó bajo sus placas exoesqueléticas. Una especie que no temía la muerte no era una especie que pudiera ser conquistada. La voz de uno de los analistas, apenas un susurro, resonó con el pensamiento de que ahora estrangulados. Toda la sala luchará contra nosotros hasta su último aliento. El cañón de los Dreadnoughts zumbaba más fuerte, preparándose para disparar. Victor lo sentía en los huesos. Si disparaban ese tiro, no terminaría aquí. La humanidad no se resistiría, encontrarían una manera de ganar. Su garganta chasqueó secamente mientras se giraba hacia su capitán. Apagó el arma. La cubierta de mando se puso rígida. El capitán dudó. Sir Brick Toke. Su voz era, potencia de caballo. La Armada Galáctica, la flota más poderosa que existe, dudó ante un solo enemigo. Los humanos no eran tecnológicamente superiores. No eran más fuertes. No eran más rápidos, pero tenían algo más. Algo aterrador. Victor se giró y miró fijamente el planeta. La comprensión se instaló como una enfermedad. Habían cometido un error. Un error muy grave. La cubierta de mando de la nave insignia del Consejo Galáctico permaneció inquietantemente. Silencioso,
El peso del miedo tácito oprimiendo a cada oficial, a cada analista, a cada soldado endurecido que hasta ese momento había creído ser invencible. RC-K-Toll se encontraba en el centro, mirando al lejano planeta azul que se negaba a inclinarse, se negaba a acobardarse. Los humanos ya deberían estar destrozados. Deberían estar rogando por su supervivencia. En cambio, habían respondido a su inminente fatalidad con una única y críptica referencia a una de sus propias derrotas. Había visto caer innumerables civilizaciones, había visto arder planetas, había aprobado la aniquilación de imperios que se habían atrevido a resistir la voluntad del Consejo Galáctico, pero nunca se había encontrado con una especie que respondiera a una fuerza abrumadora con solo un desafío absoluto. Fue entonces cuando la verdad se asentó en sus huesos, una fría y terrible comprensión: si disparaban contra la Tierra, nunca volverían a conocer la paz. La humanidad no se iría en silencio. La humanidad no olvidaría el momento en que se enfrentaron. Se verían envueltos en una guerra como ninguna otra que la galaxia hubiera visto jamás. No una de estrategia, ni de superioridad tecnológica, sino de un desgaste absoluto e implacable. Big-Toll apretó las mandíbulas, su mente acelerada. Incluso si los humanos carecían del poder para retroceder ahora, no se quedaría así con el tiempo. Se adaptarían, lucharían de maneras que ninguna especie racional lo haría jamás. Aprenderían de sus fracasos, y si la historia le había enseñado algo era que el enemigo más peligroso era aquel que se negaba a ser derrotado. Se giró bruscamente hacia su capitán. «¡Retírate!». La cubierta de mando se erizó. Todos los oficiales y todos los estrategas se endurecieron. Los ojos se dirigieron con incredulidad. El alto estratega dio un paso vacilante hacia adelante. «Señor, no puede». La mirada de Big-Toll se desvió hacia su voz afilada. «¡Abajo!». Los motores de guerra de la flota, listos para disparar, zumbaron en silencio a través del plasma de la armada. Las baterías se apagaron, los escudos se bajaron y las naves de guerra más letales de la galaxia se retiraron al borde de la catástrofe. Habían subestimado a los humanos una vez. No volvería a cometer ese error. El mensaje era claro. El Consejo Galáctico había venido a conquistar, pero en cambio, retrocedieron. Y en el momento en que se tomó esa decisión, algo mucho más peligroso que la guerra comenzó. Una leyenda: los humanos se habían enfrentado a un imperio y los hicieron estremecer. Ese único momento se extendería. Susurrado en los oscuros pasillos de las capitales galácticas. Murmurado con miedo por los consejos de guerra que una vez se burlaron del planeta remanso en el sistema del alma. La incuestionable autoridad del Consejo se había quebrado y Jack Callahan lo sabía. Estaba sentado en una posición tenue. Un bar iluminado observaba la transmisión militar encriptada del centro de mando parpadear en la pantalla. El anuncio oficial reproducía una tontería diplomática cuidadosamente redactada sobre cómo el Consejo Galáctico había reconsiderado su postura sobre la humanidad y estaba dispuesto a entablar negociaciones pacíficas. Pero Jack sabía la verdad. Habían parpadeado. Tomó un sorbo lento de cerveza, dejando que el momento se asimilara. El camarero levantó una ceja. «Así que eso es todo». El extraterrestre apareció en un ataque y se fue. Jack sonrió con suficiencia. «No del todo. Todavía no nos tienen miedo, pero están llegando». El camarero resopló. «¿Qué pasa después?». Jack dejó su bebida y se reclinó en su silla. «Bueno», reflexionó. «Acabamos de demostrar que somos demasiado problemáticos para matar, lo que significa que ahora van a empezar a intentar hacer tratos». Y tenía razón. 3 semanas después, llegó el primer enviado diplomático del Consejo Galáctico, escoltado por naves de guerra que fingían no tener miedo. Venían con palabras cuidadosamente ensayadas, con cortesías vacías y ofertas de cooperación pacífica. Pero bajo la apariencia de diplomacia, la verdad estaba escrita en cada expresión de ansiedad, en cada mirada nerviosa. Habían venido no como conquistadores, sino como hombres temerosos de lo que habían despertado. Las negociaciones fueron rápidas. La humanidad fue reconocida oficialmente como una potencia soberana dentro de la comunidad galáctica. Se le otorgó su propio espacio protegido, su propia posición diplomática, pero la verdadera victoria residía en las reglas tácitas que se habían formado. De la noche a la mañana nadie invadiría la Tierra, nadie desafiaría su autoridad porque nadie quería ver qué pasaba cuando los humanos estaban contra la pared. Jack se sentó a la mesa de negociaciones observando atentamente a Big-Toll. El extraterrestre parecía cansado, como si hubiera envejecido una década en el último mes. Jack no pudo evitar disfrutar de la ironía. «Has estado terriblemente callado», Jack dijo tomando un sorbo de café.
Las mandíbulas de Víctor se crisparon. Su voz, lenta y mesurada, no tengo por costumbre hablar con criaturas que no deberían existir. Jack sonrió. Esa es la cuestión. Aunque sí lo hacemos. Víctor lo estudió por un largo momento antes de exhalar por sus branquias. No se suponía que fueras una amenaza. Jack se encogió de hombros. Sí, bueno, tampoco se suponía que venciéramos a los británicos en 1776, pero aquí estamos. Un destello de irritación pasó por el rostro del alienígena. Tu especie prospera en el caos. Jack. Se inclinó en voz baja. Amigo, somos el caos. Los dedos de Bricktoll se flexionaron contra la mesa. Su línea apenas estaba enmascarada bajo un fino velo de diplomacia. Había temido la guerra. Ahora temía algo peor. Temía en qué podrían convertirse los humanos. La reunión concluyó con cortesías vacías, apretones de manos y fotografías cuidadosamente posadas. Pero mientras los alienígenas abordaban sus naves Slick Advanced y se preparaban para partir, Víctor echó un último vistazo a los humanos que tenía delante. Una sombra de incertidumbre persistía en sus ojos. Sabía que este no era el final. Sabía que algún día el Consejo Galáctico tendría que afrontar la verdad. Habían cometido un terrible error y la humanidad apenas estaba empezando. Jack observó cómo las naves alienígenas despegaban y desaparecían en las estrellas, dejando atrás un planeta que no se había rendido, no se había acobardado, no roto. Terminó su café, exhaló lentamente y luego sonrió. Te lo dijo, éramos especiales.